Muy buenas tardes, estimada audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida al webinar La tecnología como estrategia clave para las organizaciones en la era del teletrabajo. Es un evento organizado por la empresa Virtualite, empresa socia de la Cámara de Comercio de Quito, con el apoyo de nuestra institución y el auspicio de VMware y licencias online. Aunque antes de la pandemia ya había algunas empresas y personas que optaron por el teletrabajo, la verdad es que esta modalidad tomó por sorpresa al ecosistema organizacional tradicional de las empresas ecuatorianas y prácticamente nos obligó a adoptar diversas tecnologías de manera acelerada y desorganizada, sin darnos tiempo a considerar todos los aspectos relevantes para asegurar un correcto sistema de trabajo virtual. En este evento, Virtualité nos mostrará cómo la tecnología, correctamente aplicada, se puede convertir en una aliada estratégica clave en la nueva era permanente del teletrabajo. Les invitamos a que se queden hasta el final, ya que Virtualité va a ofrecer un cupos gratis a un taller virtual exclusivo de 3 horas y media, denominado Ciclo de Madurez del Teletrabajo, el cual ha sido diseñado para que participen representantes de las áreas de talento humano y de tecnología de sus organizaciones. Justamente este taller ha sido pensado para quienes no le estamos sacando provecho a la tecnología, y yo me incluyo en ese grupo porque yo soy de ese grupo que le tiene miedo, porque vemos siempre a las herramientas tecnológicas primero con miedo, pero en realidad pueden facilitar nuestra vida laboral de manera increíble y esto es justamente lo que nos van a demostrar en este webinar. Quienes nos van a enseñar esta tarde las bondades de recurrir a la tecnología son Alexis Rodríguez, presidente ejecutivo de Virtualité, Claudia Reyes, especialista en experiencia de usuario final para Latinoamérica de VMware, y Javier Palacios, director de tecnologías de la información de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Vamos a escuchar sus exposiciones y luego vamos a abrir un espacio para responder a sus preguntas. Vamos a iniciar con la primera exposición que se va a enfocar en la realidad y problemática del teletrabajo y estará a cargo de Alexis Rodríguez, el presidente ejecutivo de Virtualité, parte del grupo tecnológico OnePoint Corporation. Alexis cuenta con más de 35 años de experiencia en soluciones tecnológicas, siendo pionero en introducir nuevas tecnologías al país, principalmente relacionadas con la virtualización y automatización robótica de procesos RPA. Alexis ha brindado asesoría y consultoría en grandes y exitosos proyectos a nivel nacional e internacional. Adelante, Alexis. Gracias, Rebeca. Buenas tardes con todos nuevamente. Bienvenidos a este evento que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Permítanme compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ya lo están mirando. Sí, se ve perfectamente bien. Perfecto. Ok. Bueno, como les decía, bienvenidos a este evento. Muchas gracias por su asistencia. Brevemente voy a presentarles quiénes somos para aquellos que no nos conocen, presentarles quiénes somos, qué hacemos, lo que hemos venido haciendo, muy brevemente, para que tengan un poco más de conocimiento de lo que son nuestras empresas. El grupo tecnológico OnePoint Corp está conformado básicamente por dos empresas, la una que es Virtual IT y la otra es Innovasys. Ambas empresas tienen ya más de 15 años en el mercado nacional. Virtual IT, que es con la que estamos haciendo el evento el día de hoy, es una empresa que inició toda su actividad en temas de infraestructura tecnológica, en temas de virtualización específicamente con VMware. Nosotros trajimos acá el producto en el año 2005 y desde ahí pues hemos ido desarrollando una serie de actividades y presentando soluciones y productos a diferentes clientes dentro del mercado ecuatoriano. Por otro lado, Innovasys, en cambio, nació más desde el lado de gestión de lo que son los servicios de tecnología como tal, con temas de gestión de proyectos, con temas de RPA, que ahora está muy de moda. Nosotros arrancamos eso
hace más de 15 años, en el 2005, y haciendo implementaciones muy interesantes y muy productivas. Y lo que hemos querido hacer es juntar estas dos empresas para tener una sola oferta que permita a nuestros clientes ser mucho más productivos y eficientes, haciéndoles competitivos en su mercado, en su correspondiente segmento, ayudándoles a crecer y a generar mejores resultados. Y nos ha ido bastante bien porque podemos tranquilamente apoyarnos la una con la otra y poderles presentar la mejor solución para nuestros clientes. Desde el punto de vista de Virtual IT, tenemos Bingware como nuestro principal aliado, ¿no? Como nuestro principal proveedor en temas de virtualización y de convergencia, nube, todo lo que vamos incluso a hablar el día de hoy. Y de la mano, pues tenemos soluciones que se complementan con disponibilidad de la información y con temas de ciberseguridad. Quiero recalcar que es importante los servicios que nosotros proveemos para que las soluciones que nuestros clientes implementen sean soluciones que efectivamente se les saque el máximo provecho. Es decir, nosotros partimos desde lo que es la consultoría inicial, ¿no es cierto?, la asesoría, todo el tema de servicios profesionales, capacitación, implementación de la solución y finalmente el soporte después de estar implementado. Nuevamente con el objetivo de que sea lo más productivo posible la solución que nuestros clientes están considerando. De igual manera, en el tema de Innovasis, pues tenemos básicamente gestión de proyectos, tenemos la parte de RPA y tenemos el monitoreo de aplicaciones a través de la tecnología PM y ARM. Igual todo el tema de servicios está disponible para garantizar que estas soluciones sean implementadas de la mejor manera y sacadas el máximo provecho. Aquí una lista breve de lo que serían nuestros clientes, con los últimos que hemos estado trabajando, digamos, y claro, esperamos que esto crezca con la presencia de algunos de ustedes que están el día de hoy también aquí. Y entrando un poco en materia, pues lo que vamos a mirar en esta primera charla que yo les voy a dar es un poco entender la realidad, lo que hemos vivido, hacer un pequeño resumen de lo que hemos vivido, esto que nos ha traído, qué amenazas existen con los temas de teletrabajo, cuáles han sido las maneras de habilitar el teletrabajo y finalmente qué retos tecnológicos se nos plantean a raíz de esta nueva era de teletrabajo aquí en el país. Si empezamos un poco haciendo un recuerdo de lo que pasó hace, bueno, ya más de un año, no estamos hablando de marzo del 2020, fue un tema que nos tomó por sorpresa a todos realmente. Yo creo que nadie en su sano juicio se hubiese imaginado vivir una situación de esas. Son temas o situaciones tipo apocalípticas que habíamos visto solamente en películas, no las habíamos vivido siquiera ni nos imaginábamos haberlo vivido. El impacto fue fuerte, ¿no? De la noche a la mañana, de estar trabajando normalmente, pues de la noche a la mañana estar confinados y estar con el peligro de que no podíamos salir ni a la esquina siquiera, peor hacer otro tipo de actividades. Incluso generó un impacto psicológico fuerte en la gente, ¿no? Ustedes recordarán que se hablaba mucho de que, bueno, si ya estamos en esto, pues ya que nos invadan los ovnis o que haya por aquí una invasión de ovnis, ya no se escuchaba nada fuera de lo normal que podía pasar. O sea, eso un poco representa el impacto que tuvo psicológico dentro de toda la gente, ¿no? Sin embargo, claro, se trató de todas las medidas que se tomaron, se trató de priorizar el tema de salud, el tema sanitario, cuidar, velar por el bienestar de todos y tratar de hacer el menor impacto posible al tema económico, al tema de la economía, tanto de las empresas como del país. Para esto, una de las cosas que empezaron a salir y que empezó a moverse y a implementarse es el tema del teletrabajo. Es decir, al día siguiente del confinamiento o inmediatamente ya estábamos haciendo teletrabajo de una manera rudimentaria por medio de mensajes de WhatsApp, que era lo que teníamos a la mano, por medio de correos o llamadas o videollamadas, reuniones a veces a través del video de WhatsApp y cosas por el estilo, que ya nos permitía no bajar totalmente la productividad y tratar de continuar con esto, con esta actividad económica de cada empresa para evitar que exista una afectación grave, ¿no?
Sin embargo, a medida que nos fuimos metiendo en estos temas de teletrabajo, después de ya pasar algunos meses y ahora ya, pues, como les dije, más de un año, se ha visto que existen ciertos beneficios, es decir, hay una mejora de la productividad. Bueno, básicamente la gente está en un entorno un poco más amigable, ¿no? Hay una mayor satisfacción de los empleados también. Al estar en un entorno, estoy hablando de la mayoría en general, habrá casos particulares aislados, pero el estar en un entorno familiar, con la esposa, con los hijos, de pronto le da esa comodidad de trabajar más tranquilamente, de tener a la mano el poder ayudar a un hijo, el poder interactuar brevemente, aunque sea por minutos en el día, en algún momento de la mañana a la tarde, le da otro ambiente, otro entorno mucho más agradable de trabajo que el estar totalmente desconectado fuera de la casa. Y eso ha incrementado efectivamente la satisfacción de los empleados como también el nivel de productividad. Reducción de costos, básicamente, como vemos, el hecho de no tener una movilidad, el de no salir, de no trasladarse, no tener tiempos muertos de traslados, hizo que la productividad se incremente y que también se baje costos, ¿no es cierto? Ya no había que pagar la movilización, pagar gasolina, el tema del consumo del lunch, la comida, alimentación, ya todo un poco en la casa y obviamente siempre en la casa va a ser mucho más económico. Es decir, y obviamente para las empresas también esto representó definitivamente un ahorro de costos. En base a un estudio de nuestro principal socio, que es Bingware, uno de muchos estudios que ellos han hecho a nivel mundial incluso, se puede evidenciar que la adopción del teletrabajo ha generado ahorros, básicamente entre lo que son viajes, ¿no es cierto?, instalaciones en el tema de oficina y mantenimientos, temas de consumos de electricidad, etcétera, ¿no? Básicamente, yo les puedo hacer referencia, nosotros teníamos 2 pisos en un edificio, manejábamos, y claro, ya lo devolvimos, y con esto, al hacer teletrabajo, estamos 100% en teletrabajo, se han, hemos ahorrado costos de mantenimiento de las oficinas, en la compra de insumos, oficinas, en la compra de insumos de limpieza, temas de arreglos, que se quema un foco, que estaña, algún otro temas, sistemas de seguridad física, de acceso, el guardia de la calle, o sea, la guardianía que puede haber en el edificio. Es decir, ha habido una serie de ahorros definitivamente también para la empresa, o sea, no solamente para los empleados que están haciendo teletrabajo, sino para la empresa también, efectivamente. Eso, dentro de las estadísticas y números que manejamos, dentro de las estadísticas que se tienen del país específicamente, ya tenemos datos de que empresas encuestadas en base a un estudio realizado acá, el 70% de las empresas encuestadas mantienen que, a pesar de que termine la pandemia, van a continuar con teletrabajo. Y de las personas encuestadas de esas empresas, también el 61% dice que está efectivamente evidenciando los beneficios que se tienen con el teletrabajo y que va a ser difícil que vuelvan al esquema anterior. Asimismo, más números acá nos dice que el 70% de los encuestados pueden trabajar los 5 días de la semana, los 5 días hábiles de la semana. Esto es aquellos que tienen ciertas actividades que efectivamente pueden hacerse vía teletrabajo. Habrá algunas, como el de entrar a una fábrica, trabajar, operar alguna maquinaria, que será complicado que lo puedan hacer obviamente teletrabajo, pero una gran cantidad, un 70% en este caso, pues indica que sus trabajos sí lo van a poder hacer. También afirman que el 76% afirma de que aumenta la productividad, son más productivos estando en una modalidad de teletrabajo. Y asimismo, otro dato interesante que tenemos es que el 63% de los encuestados ya cuenta con equipos, ¿no es cierto?, móviles para trabajar, ya sea laptops o teléfonos mejor dotados o tablets, ya tienen algún tipo de dispositivo que les va a permitir continuar con el teletrabajo. Y si ya están dotados, ya están habilitados, pues
obviamente el teletrabajo ya está como que listo para seguir presente en nuestras vidas. Acá tenemos un poco de información gubernamental del Ministerio del Trabajo, en el que vemos que en agosto del 2020, ya unos meses después de iniciar la pandemia, los trabajadores privados que se reportaron en teletrabajo son 148,000. ¿Sí? En febrero son del 2021 y a su vez 160,000. En mayo del 2021, hasta hace unos pocos meses, tenemos 168,000 trabajadores, ¿no? Esto en base a los datos que hemos podido obtener, asimismo del gobierno. Al 20 de mayo existen de este año más de 450,000 teletrabajadores, tanto públicos como privados, o sea, en total. Y es interesante porque esto ha ido creciendo a través de la implementación también del Internet. Ustedes han visto que ahora todo el mundo empieza a tener conectividad en todo lado. Yo mismo he visto como ahora mismo estoy fuera de Quito digamos, en una zona rural, donde aquí teníamos 2 o 3 personas únicamente el tema de Internet, pues ahora hay 30 personas de las 32, creo que estamos acá, que ya tienen el Internet y un Internet de alta velocidad, que de hecho permite hacer este tipo de trabajos y de conferencias. ¿Cuáles son las amenazas y riesgos de seguridad que han aparecido? Pues existe una serie de empresas muy serias, especializadas, que todos los años hacen encuestas, hacen estudios de entender cómo están las amenazas, los ataques, los robos cibernéticos, etc. Es decir, son empresas especializadas en estos temas de seguridad. Y en base a la información que estas empresas han ido generando, obtenemos el dato de que los ataques aumentaron en 450% en la región, en Latinoamérica como tal. Asimismo, los ataques a empresas aumentaron en un 61%. ¿Sí? Sin embargo, el 42% de las organizaciones de la región no estaban preparados para hacer teletrabajo, para implementar teletrabajo. Y otro dato interesante es que en los ataques a las redes domésticas se tuvieron un incremento sumamente importante, más del 200%, entre el 2019 y el 2020. Entendemos que el 2020 al 2021 posiblemente esto creció, todavía no tenemos el dato actualizado, pero entendemos que ha crecido también esto. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque ahora todos los trabajadores que antes estaban o residían dentro de las 4 paredes de la empresa, donde ahí tenían todos sus dispositivos y accesos, pues se movieron hacia las redes locales, hacia las redes, perdón, domésticas, a las de su casa, y desde ahí trataban o utilizaban para hacer el trabajo. Entonces, claro, la gente que está en el ámbito ilegal de robo de información, de hackeos, de hacer daño, etcétera, pues obviamente se dieron cuenta de esto y empezaron a atacar más las redes domésticas para tratar de, a través de estas redes no protegidas, poder entrar a las empresas. Justamente esto, el hecho de que se haya movido todo hacia una red doméstica, pone también en riesgo, claro, que el equipo ya tiene que trasladarse, moverse, está en un entorno ya no tan protegido físicamente como es dentro de una empresa. Ya no es un PC de escritorio, es una laptop, es una tablet, es un teléfono que tiene más movilidad y obviamente puede dañarse, perderse, robarse, puede pasar alguna cosa y obviamente con la información también que reside dentro del equipo, si no ha sido manejado adecuadamente, gestionado de manera correcta, también se va a perder. A pesar de que se hayan implementado una serie de esquemas tecnológicos, como por ejemplo las VPNs, para poder accesar de manera remota hacia las organizaciones, justamente estas redes domésticas, al no estar protegidas, pueden ser atacadas, pues robarse credenciales de los usuarios y a través de las VPNs accesar directamente a las organizaciones. Esto, ¿en qué situación nos pone? Pues que las empresas en definitiva no tienen visibilidad, o sea, no pueden tomar acciones reactivas, rápidas, preventivas, como poner ciertos tipos de seguridad, lo van a poder hacer dentro de su entorno de empresa,
pero dentro de lo que es la red doméstica de cada empleado va a ser muy complejo que puedan poner algo. Entonces no tienen la visibilidad de entender qué está sucediendo, ¿no es cierto?, ni hacer ningún tipo de mitigación a tiempo, sino que una vez que están siendo atacados recién se dan cuenta o recién pueden actuar y poder hacer algún tipo de acción. En resumen, nosotros creemos que un riesgo alto está en la manera como se accede a la información, a los elementos tecnológicos dentro de las empresas, y uno de estos es obviamente el medio en el cual se está utilizando para accesar, el medio que utilizan los empleados, ya sea una laptop o computadora propia o una laptop o computadora de la empresa, teléfono, tablet, etcétera. Y también el medio, es decir, todos los accesos físicos o lógicos que se puedan tener hacia la corporación, hacia las empresas como tal. Obviamente, si es que se genera algún tipo de vulnerabilidad de pérdida ahí, va a generar un impacto económico grave en la empresa, no solo económico, sino también temas de reputación, ¿no es cierto?, de imagen, que pueden afectar terriblemente a la operación de cualquier empresa. ¿Cuáles son los habilitadores que hemos visto nosotros en el teletrabajo, más allá de lo emergente? Porque lo emergente es al inicio, como les dije, tengo un teléfono, tengo mi computadora en la casa, empiezo a mandar mails, empiezo a trabajar a través de WhatsApp, y eso es lo que hizo todo el mundo prácticamente apenas se declaró el confinamiento. Sin embargo, después ya las empresas empezaron a implementar algunas más bien tenían ciertas infraestructura que les permitía implementar temas de colaboración ofimática o videoconferencia, asistencia remota, pero yo diría que la mayoría no lo tenía. Entonces tuvieron que entrar a hacer a forzarse, ¿no?, como decía justamente Rebeca, a utilizar ese tipo de tecnología en empresas que normalmente no lo estaban haciendo. Y esto ya estamos hablando de una segunda fase. Una tercera fase es ya implementar accesos un poco más controlados, más manejados, monitoreados, más estructurados, como son VPN, por ejemplo, lo que ya le permite tener un acceso más protegido para poder entrar a lo que serían los sistemas propios de cada empresa, lo que sería un ERP, un CRM, un service desk, una mesa de ayuda, la facturación electrónica y aplicaciones propias de cada empresa. Sin embargo, pasar del nivel 2 al nivel 3 es un tema que yo diría que a muchas empresas les costó. No solamente es un reto tecnológico, sino también económico, económico y logístico, ¿no? Es decir, para poder hacer este tipo de implementaciones, muchas tuvieron que comprar laptops para poder dotar a sus empleados, no sé, 100, 200, 300 laptops, y en el mercado estaba completamente ya vacío, fuera de stock, porque todo el mundo quería hacer lo mismo. Eso fue un reto, para muchas empresas una pesadilla esto, ya que después logísticamente tenían que moverse al lugar de cada empleado para poder hacer. Hay escenarios y escenarios, hay realidades, en cada empresa lo manejaron de diferente manera, unos con más facilidad que otros, pero conozco de cerca empresas que tuvieron que hacer este tipo de cosas y hacerlo rápido, ¿no? Hacerlo de manera inmediata para evitar perder productividad en época de pandemia donde todo era más crítico todavía. Después de esto, que es lo más evidente, nuestra propuesta es avanzar hacia esquemas que nosotros conocemos como virtualización de escritorios, de virtualización de aplicaciones, donde se manejan protocolos mucho más eficientes, más efectivos, que permiten tener una experiencia de usuario final mucho más agradable y más productiva, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver más adelante con Claudia, que nos va a presentar, ¿sí? Y con Carlos también, que vamos a ver rápidamente algo práctico, donde estos esquemas, y claro, tenemos también aquí el testimonio de Javier de la OID, donde prácticamente es dar un clic y estar funcionando en teletrabajo de modo remoto de manera inmediata. O sea, esta es una experiencia muy interesante que nos va a comentar justamente Javier de la OID. Luego de este nivel, nuestra recomendación también es pasar a lo que sería ya una gestión centralizada y un monitoreo centralizado de aplicaciones y dispositivos. Es decir, que no tenga yo esa logística que movilizarme a diferentes puntos para tratar de arreglar las cosas, sino que todo lo que centralizadamente yo lo puedo manejar
muy rápidamente, de manera muy óptima, y disminuir esos tiempos de espera que podían darse ante algún tipo de problema. Y finalmente, con esto, nosotros subimos a un nivel de seguridad de información, esquemas de seguridad mucho más avanzados, mucho más evolucionados, que nos permiten garantizar, yo diría 100%, que la información va a estar completamente segura, no importa dónde esté el dispositivo, no importa con qué medio se conecta, no importa si está en la casa, está donde algún familiar, está en un café net. El tema es que a través de estos esquemas pueden manejarse la información con total seguridad. ¿Qué retos tenemos entonces en este momento? Pues implementar una arquitectura tecnológica adaptable que nos permita ajustarnos, ¿no es cierto?, al tema del teletrabajo. Replantear la forma como estamos haciendo ahora las cosas. Para el esquema tradicional anterior, pues servía, pero en teletrabajo ya nos topamos que hay cosas que tenemos que ajustar, ¿sí? Tenemos que replantear esto. Tener una disponibilidad los 724, 365, porque lo que hemos dicho, al estar en un ambiente doméstico de la casa, uno puede de pronto no trabajar de 2 a 3, pero recuperar, no sé, de 6 a 7 o de 7 a 8 en la noche. Es decir, yo debo tener disponibilidad de toda la infraestructura, de la información en sí de la empresa, mucho más tiempo que en el esquema anterior. Y finalmente, pues esto cada vez nos va a llevar a esquemas o a situaciones más complejas que tenemos que manejar. Y lo importante es que podamos adaptar tanto nuestra infraestructura como los servicios que ofrecemos a estas realidades más complejas que van a ir apareciendo. En definitiva, como conclusión, nuestra propuesta, nuestra sugerencia es realizar un despliegue simplificado de las soluciones tecnológicas, ¿no?, centralizadas, para que tanto la gestión, monitoreo y la experiencia del usuario, ¿sí?, sea de lo más agradable, se tenga un control de dispositivos y aplicaciones que reduzcan sustancialmente el riesgo de acceso desde entornos que no sean necesariamente controlados. Con esto un poco termino yo mi charla, y lo que les quiero recomendar es que por favor se queden hasta el final, nos ayuden llenando la encuesta. Dentro de la encuesta también pueden ustedes evidenciar el interés de un taller que vamos a dar, un taller virtual sobre el ciclo de madurez del teletrabajo, para que puedan directamente ustedes entender en qué nivel de madurez se encuentran. Entonces, por favor, les pido que nos hagan conocer cuál es su interés al final de la sesión. Yo con esto estaría terminando, y pues daría paso a Claudia. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alexis. La verdad es que a todos nos ha tocado madurar muy rápido con este tema del teletrabajo y de aprender la tecnología y todo eso, pero muy, muy interesante este panorama que nos has mostrado. El espacio de trabajo digital desde cualquier lugar es el tema de la siguiente exposición que nos va a presentar Claudia Reyes, especialista en experiencia de usuario final para Latinoamérica de VMware. Su foco son las soluciones End User Computing de VMware como una forma de cambiar la experiencia de los empleados, disminuir la rotación de personal para atraer y mantener los talentos apropiados para la competitividad y productividad de las organizaciones, además de promover la entrega de aplicaciones en cualquier dispositivo y lugar a fin de apalancar la transformación digital y la eficiencia operativa, complementándolas con la seguridad intrínseca que se requiere para flexibilizar los procesos de la compañía. Amigos, no les habíamos dicho, pero bueno, dijimos que las preguntas vamos a dejar para el final de todas las exposiciones. Así es. Es más, ustedes pueden ir escribiéndolas en el chat para que de una vez las tengamos listas y se las podamos hacer a nuestros speakers una vez que hayan terminado sus exposiciones. También ya les adelantó Alexis que vamos a hacer una encuesta. Luego del espacio de preguntas, sí es importante que nos ayuden llenando una encuesta, incluso para que puedan ustedes beneficiarse de estos cupos para ese taller, en donde ustedes van a encontrar una excelente guía para sacarle provecho a la tecnología y mejorar su vida laboral. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer para mí estar acá con ustedes. Como comentaban ahorita, la idea de hablar hoy es un poco sobre nuestra visión de Anywhere Workspace, del trabajo desde cualquier lugar, y me gustaría empezar por medio de este video, que lo que busca es que ustedes vean
cómo está pasando hoy en día lo que nosotros mismos sabemos que está pasando, pero cómo nuestra solución puede respaldarlo. Employee experience is about how you make your workforce productive, no matter where or how they want to work. This includes remote employees who work from home. Workspace ONE provides remote employees with the tools they need to be successful, starting from onboarding throughout their day-to-day work. Peyton has accepted her offer with Acme Enterprises and has accessed Intelligent Hub on her personal device. She is able to easily complete a few onboarding tasks like ordering a device, taking some training, and signing a few last forms. Peyton's first day at work, she's able to get started right from home. Her device of choice has been sent to her, and she's able to be productive immediately. Intelligent Hub powers onboarding efficiency as well as day-to-day tasks that matter. Peyton is able to triage her for you each day. This allows her to stay up to date on relevant news from her new employer, as well as anything she needs to take action on. All her apps are in one place, so she can search and launch directly, no matter which device she's working from. She can find teammates and connect with them easily. Continuing her career development is important, and being a remote employee shouldn't slow her down. As a new people manager, she wants to discover any upcoming training that she can take on leadership. No matter when or where Peyton chooses to work, she has self-service and remote support options to keep her productive. When she has questions about how to get her VPN set up, she can screen share with IT to get the issue resolved quickly. Workspace ONE, powering productivity from anywhere through great employee experiences. Bueno, con este video entonces quiero denme un segundo, siempre hago lo mismo. Me cuesta mucho seleccionar el slide. Bueno, con este video quería comenzar para compartirles y ver un poco cómo desde antes de empezar a trabajar en una compañía podemos impactarnos con todo lo que esta compañía puede darnos. Y lo que para VMware, como les mencionaba ahorita, es el trabajo desde cualquier lugar, Anywhere Workspace. Es una visión que VMware tiene, que viene trabajando desde el año pasado, porque como ustedes saben, hemos hablado de la nueva normalidad desde hace 1 año y medio, pero esa nueva normalidad en realidad no ha llegado. Esa nueva normalidad es lo que va a pasar cuando se acabe la pandemia, porque ahora, yo no sé ustedes, yo por fin veo la luz al final del túnel y eso nos tiene como expectantes y a muchos de nuestras empresas las tiene con esa claridad de, ok, vienen días diferentes, pero ¿son diferentes? ¿Son iguales a antes de la pandemia? No, todo va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Es un poco en lo que se enfoca esta nueva visión. Entonces, yo hacía una presentación y creo que todos hemos estado alguna vez en clase en el colegio y nos han enseñado sobre la revolución industrial, ¿cierto? Y cómo en su momento la revolución industrial cambió todo, hizo una cantidad de eficiencias. Yo me acuerdo que me decían que la máquina reemplazó la mano del hombre, lo cual no pasó porque acá seguimos trabajando y hay muchísimas máquinas, pero nosotros seguimos teniendo mucho que hacer, ¿cierto? Sin embargo, ha sido toda una transformación desde la edad de piedra, cuando solamente aprender a pulir la piedra, entre piedra tallada y piedra pulida, un cambio total porque ellos pudieron hacer herramientas filudas y al tener herramientas filudas sacar frutos que antes no tenían y poder hacer canje porque ni existía el peso para ganar, vivir, tener ingresos, ¿cierto? Entonces, esto no es nuevo, esto ha venido pasando y veníamos 3 revoluciones industriales completas con la robótica que venía siendo como el boom del momento, machine learning, tantas cosas. De hecho, se venía mencionando que empezaba la 4ª revolución industrial
hace un par de años estábamos con esta historia, que venía la fábrica totalmente automatizada y de nuevo se suponía que todo iban a ser robots y nosotros íbamos a ser reemplazados ahora por el robot, pero la naturaleza nos dijo no, paren un momento, y viene esta raya y nos dice COVID, nos cambia todo. Yo no sé si esto va a ser la quinta revolución industrial, si la cuarta revolución industrial, o exactamente cuál va a ser el foco, pero lo cierto es que nos hizo cambiar la forma de trabajar, y esta nueva normalidad que está llegando es como eso, que es lo que va a pasar después de todo esto y que nos está ya dejando realidades y retos súper importantes, porque duramos 1 año y medio enfocados en trabajar remotamente, en ser empresas donde nuestros empleados trabajaban desde la casa. Y ahora lo que Beamware ve es que tenemos que apoyarlos a ustedes para cambiar ahora de ser empresas remotas a ser empresas anywhere. ¿Dónde van a estar nuestros empleados? Van a estar donde el mercado lo necesite, donde los clientes lo necesiten, donde ellos mismos en su work-life balance lo requieran para que haya una cultura organizacional sana y una baja rotación de personal que ustedes saben tan importante que es para ustedes como organización. Y entonces vemos unas realidades. ¿Qué está pasando ahora? Hay un cambio fundamental del empleado. Son retos importantes. ¿Por qué? Porque es que ya no podemos decirle a la gente, no, mira, es que como se acabó la pandemia, todo el mundo ha vuelto a la oficina, todo el mundo tiene que cumplir horario de 8 a 6 sentado en el mismo puesto, porque ya nos demostramos a nosotros que podíamos trabajar desde nuestras casas, que nosotros como empleados podíamos ser productivos, pero también que ustedes como empresas o como empleadores y como áreas de tecnología podían entregar esto y realmente hacerlo. Alexis nos mostraba las cifras del teletrabajo y cómo no es como cambió radicalmente antes de pandemia, después de pandemia, no es mucho tiempo después de que ya llevamos la pandemia, un año después esto sigue subiendo a pesar de que estamos viendo ya la luz al final del túnel, porque es que esto llegó para quedarse. Y entonces, como ya no le podemos decir a un empleado que no puede trabajar en su casa nunca, pero tampoco podemos, también le podemos decir al empleado, como aprendimos que puedes trabajar en todas partes, queremos que trabajes cerca de los clientes. Hay unos cambios súper claves ahí y nosotros tenemos que respaldarlos tecnológicamente. La otra realidad es el digital first. Pasamos de luchar con la adopción de procesos online. Muchas empresas empezaron hace muchos años, desde antes de la pandemia, a facilitar la vida por medio de procesos online, pero muchas otras no. O ciertas áreas de negocio todavía no permitían ciertos asuntos. Incluso las regulaciones de muchos países no permitían que todo se hiciera online. Vino la pandemia y nos empujó a hacerlo. Tanto a nosotros como empresas nos empujó a hacer procesos online y permitir que se lograran. Asimismo hizo que nuestros clientes finales entendieran que los procesos online son confiables, porque nosotros vivimos en el mundo de la tecnología, por lo cual muy probablemente compramos por internet, pagamos por internet desde antes de la pandemia. Pero había un porcentaje importante del mercado que todavía no confiaba en esos procesos y ahora no solamente confía en esos procesos. Después de que le aprendió y le gustó, no va a haber forma de que él diga, ok, voy a ir a una sucursal a hacer algo que durante la pandemia hacía online porque ya sé que se puede. Entonces, esa es una exigencia de nuestros clientes finales que nos van a hacer mantener esta transformación digital que se dio e incluso crecerla a más procesos. Y ahí entonces viene la tercera realidad, y es toda el área de seguridad. Muchas veces decíamos, no, es que yo como IT traigo el proyecto, pero seguridad me dice que no, que es muy arriesgado, y si ustedes son de seguridad, ustedes saben, ustedes tenían que velar por la seguridad de la organización, y pues todo el mundo tenía ideas maravillosas, pero se ponen muy creativos, y ¿dónde están los datos de la información? Ahora ya pasó, ya la gente se fue a la casa, ya los procesos están online. En este momento, lo que tiene que hacer seguridad es esta transformación tan rápida que ha tenido que hacer. Sabemos que corrimos muchos riesgos hace un año y los hackers por eso estaban alborotados, pero ahora debemos lograr soportar ese empleado en su nuevo cambio de productividad de cualquier lugar, esos procesos online de la manera segura más correcta. Y ahora es donde vienen los proyectos más reales, lo que viene no para soportar una pandemia, los proyectos que vienen para quedarse y que esta organización funcione seguramente en esta nueva normalidad. Entonces, bajo estos escenarios y estas realidades, empezamos a analizar un poco. Tenemos del lado izquierdo el empleado que
se volvió 100% remoto. Son empleados que llamamos de conocimiento, personas tal vez de ciertas áreas que podían trabajar de su casa 100% sin impactar el negocio, a pesar de que no lo sabíamos. Y esas personas hoy en día están en su casa. Yo, por ejemplo, llevo 1 año y medio trabajando desde mi casa, que yo ya, digamos que trabajando en tecnología uno ya sabía que podía, pero todos los empleados que aprendieron y sus empresas aprendieron que podían hacer su trabajo desde su casa y podía funcionar, probablemente les quedó gustando. Ahora, que nos queramos quedar encerrados 100% en la casa, no. Entonces, ahí es donde viene un tema que el empleado 100% remoto no se va a quedar 100% remoto, va a tener que ir a la oficina un poco, van a haber aspectos que les voy a compartir ahorita que van a hacer que necesitemos que el empleado vaya a la oficina y se contacte con la gente, ¿cierto? Entonces, empiezo a ver que este lado se va a volver híbrido. Y cuando pienso en el empleado 100%, lo que llamamos frontline worker, un empleado que tiene que estar al frente de la operación en el campo, ¿cierto? Son personas que atendieron nuestros enfermos, personas que nos hicieron, fabricaron nuestros alimentos, que los distribuyeron, obviamente supermercados, todavía muchos bancos y operadores de bancos tienen que estar 100% al frente del negocio. Y ese tipo de empleado probablemente ahora sueñe con que pueda trabajar desde la casa algunos días con ciertas tareas operativas, y eso también es una realidad y una opción. Entonces, lo que VMware ve es que vamos a estar en un ambiente híbrido, donde los empleados no van a ser 100% remotos ni van a ser 100% del campo, sino que va a empezar a haber como un mix ahí. Porque además detrás de esto están áreas como facilities, que son áreas que administran los gastos que implica tener oficinas físicas para el 100% de los empleados. Y en ese momento ya se dieron cuenta que no hay por qué seguir pagando. Hay compañías, yo sé que ustedes lo han hecho o conocen compañías que entregaron edificios durante la pandemia, y los entregaron no solamente por una necesidad económica, sino por ver una realidad donde podían funcionar sin ese edificio. Entonces tenemos edificios de pronto más pequeños para cantidad de empleados más grandes. En todo esto que vemos entonces dónde está el empleado, qué es lo que realmente impacta la experiencia del empleado. ¿Por qué la experiencia del empleado es tan importante? Porque cuando nosotros somos felices con nuestro trabajo, y piénsenlo ustedes como empleado, pues nos queremos quedar, estamos contentos con la organización. De pronto, si nos llaman de otra compañía para una entrevista, hasta de pronto la hacemos, pero casi que a todos respondemos que no, porque nosotros queremos estar en la empresa donde estamos trabajando. Cuando de pronto no estamos motivados, no solamente ya recibimos la llamada a la entrevista, sino que la buscamos, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que entonces esta organización que de pronto no está captando, reteniendo talentos, empieza a tener una alta rotación de personal, porque la gente cuando llega se va muy fácilmente, y eso tiene un impacto directo en la competitividad de una organización, porque si toda tu gente es nueva y siempre está en su curva de aprendizaje y nunca empiezas a tener un alto porcentaje de personas, digamos, senior ya dentro de la organización, pues es más difícil que se adapten y respondan y tengan la experiencia para enfrentar al mercado y a sus competidores. Entonces, ¿por qué traemos estas cifras? Estas cifras que les pongo acá son cifras de antes de la pandemia, que ven cuál es el impacto, qué ambiente, cómo impactan los diferentes ambientes en la experiencia de un empleado para tomar este tipo de decisiones. Y esto nos daba que el 30% del impacto se daba por el ambiente tecnológico. Y yo creo que es válido. Yo siento que para mí jala más una empresa innovadora que una empresa de pronto tortuga y chapada a la antigua. De hecho, eso influye un poco en el ambiente cultural. Entonces, sí lo siento así. El ambiente físico, que antes de la pandemia podía ser el edificio, el gimnasio, la cafetería, todo ese espacio físico donde yo compartía, si había luz, si era un lugar oscuro, etcétera. Que durante la pandemia el espacio físico era mi casa. De pronto los muebles que me pudo haber mandado la compañía para yo estar más ergonómicamente, y de nuevo la tecnología, porque poder entrar en contacto con nuestros compañeros físicamente era de pronto una videollamada, como ustedes me ven en este momento, y yo estoy mirando esa cámara directamente a los ojos de ustedes y siento que ustedes me lo están sintiendo así. O sea que la tecnología está dándome lo máximo físico que yo puedo tener. Pero ahí entra el ambiente cultural, y el ambiente cultural es algo donde ya estamos hablando de esa conexión emocional que uno siente con la marca,
¿sí? Con esa compañía que puede estar marcada por sus compañeros, por las experiencias que ha tenido, por qué tan exitoso ha sido durante sus años en esa compañía, por qué tan buen jefe o mal jefe tiene, porque es que si yo tengo un mal jefe, mi ambiente cultural está muy afectado. Y ahí tenemos un 40% de impacto. Todas esas cifras eran antes de la pandemia. Si ponemos ahora la pandemia, muy seguramente ese 30% físico le pasó por lo menos la mitad a la tecnología. El ambiente cultural está un poco afectado y un porcentaje alto está pegado a la tecnología porque no tiene de dónde más refugiarse. Porque, no les digo que el 100, porque es que si uno tiene un mal jefe, tiene un mal jefe, y yo no tengo un solo software en la vida, no conozco un solo software que resuelva ese problema, así que lo siento, por ahí no podemos ayudar. Pero al final, sí es importante tener en cuenta que todos estos impactos que tenemos los podemos ayudar y manejar por medio de la tecnología. Entonces, VMware empieza a ver estos retos y toda esta demanda de una experiencia óptima, porque si el empleado desde que entró, como pudimos ver en el video, tiene una experiencia donde puede escoger su dispositivo tecnológico, le puede llegar ese dispositivo a su casa directamente, el configurarlo a su modo, haber escogido la marca que más le gusta, luego poder trabajar de cualquier lugar, no solo de la casa porque le toca, sino desde cualquier lugar. Todo eso va a tener un gran impacto y son retos que hoy en día existen y ya existen soluciones para eso. Todo el tema de la seguridad fragmentada, porque ya no tenemos el perímetro clarísimo que hablábamos hace un rato. Entonces, ese es el otro reto clave. Y por último, la excelencia operativa. Yo sé que para muchos de ustedes son drivers de negocio, los valoran o los miden a ustedes por unos estudios que les hacen a sus organizaciones de excelencia operativa. Y eso se da y se ha complicado un poco cuando yo tengo a todo el mundo distribuido, regado, y tengo que tomar decisiones tan diferentes. Antes tenía todo más centralizado. Entonces, VMware lo que ha hecho para impactar un poco todo este tema es irse a este mundo de Anywhere Workspace, que busca que no sea una visión solamente de, oh, sí, qué bonita visión, el marketing o el mensaje que mandamos como fabricantes, sino que hayan soluciones con nombre y apellido que puedan ir y resolverles a ustedes estas situaciones. ¿Qué soluciones entonces está VMware poniendo sobre la mesa? Toda la parte de VMware Carbon Black, que es nuestra solución de seguridad de endpoint, Next Generation Antivirus, todo el tema de anti-malware, porque claramente la seguridad se volvió totalmente top y los hackers pues están haciendo fiesta. Workspace ONE, que es la solución que permite entregar un ambiente de trabajo digital, entregarle a los clientes un ambiente de trabajo digital donde encuentren sus aplicaciones y se los muestro acá, ¿sí? Lo que ustedes están viendo es como mi empleador, VMware, no como fabricante, sino como mi empleador. Él me entrega a mí un catálogo de aplicaciones. Yo acá tengo mis aplicaciones favoritas, que yo en algún momento vine a mi catálogo de aplicaciones, donde yo puedo ver una serie de filtros o ver por categorías mis aplicaciones, ¿cierto? Y puedo encontrar las aplicaciones que yo necesito, instalarlas, ver cuáles están recomendadas, cuáles son nuevas, todas las aplicaciones, etcétera. O sea, de acá yo fui jalando y a medida que encontraba les marcaba esta estrellita, como ven este de UC Rocks, y yo vengo a favor acá abajo me gusta tenerlas a la mano, pero no las uso todos los días. Mientras que hay otras que yo uso todos los santos días. Entonces yo acá sencillamente puedo decirle si me lo muestra personalizado o en orden alfabético. Yo lo tengo personalizado y si